Carlitos, gracias por esperarnos, un placer recibirte. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, bien, cumpliendo la cuarentena, como todos. Cumpliendo la cuarentena. Me imagino también la expectativa de saber si volvemos a una fase anterior o avanzamos, sobre todo en el mundo de ustedes que están esperando hace tiempo ver cómo reactivan la industria, ¿no? Sí, en realidad en lo nuestro, desde el inicio estamos igual, ¿no es cierto? Porque, digamos, fue una de las actividades que cerró incluso antes de la cuarentena. Claro. Una semana antes se bajaron los telones en todo el país. El domingo 15, la cuarentena comenzó el viernes 20 de marzo. Y desde ese momento estamos en lo que podríamos llamar la fase cero, ¿no? Donde todo lo que significa el espectáculo en vivo con público presencial está clausurado. Carlos, sí, escuché una declaración que hiciste que para vos estamos peor que la crisis del 2001. ¿Podés contarnos por qué pensás esto? Sí, en realidad no es exactamente, para decirlo con exactitud, peor que cerrado no puede haber nada. En realidad no es un comparativo. En aquel momento me preguntaban cuánto bajó el teatro en el 2001 y había sido una caída importante. Con los teatros abiertos había bajado un 35% la actividad teatral en el país, pero con los teatros abiertos. Contra esta situación es fácil saber que en la historia de la humanidad no hay nada peor, que significa costos hundidos con ingresos cero, con miles de puestos de trabajo que no existen. Por lo tanto, ni siquiera hace falta compararlo porque con cualquier cuota de racionalidad te das cuenta que supera cualquier crisis. Y no es en Argentina, es en el mundo. ¿Sentís ya en el momento donde estamos, ya en la fecha, a la altura del año, que es un año perdido? Digo, ¿esto se está analizando ya para arrancar el verano, para arrancar el año que viene con estos protocolos? No, yo me voy a repetir, como tantas veces lo hice en estos 3 meses, desde un audio que grabé en el mes de marzo y donde dije ya en ese momento que el año estaba perdido, antes de comenzar la cuarentena, porque el público no sabe que el semestre de abril a septiembre, donde impacta otoño e invierno, es cuando en el país va el 80% del público total al teatro. Claro. O sea, recién en enero lo ves posible que se pueda llegar a abrir. No, yo no estoy diciendo que no se pueda llegar a abrir. Lo que dije en ese momento es que a los efectos de la industria teatral, al perder las giras por Argentina de abril a septiembre, al no tener la cartelera fuerte de Buenos Aires en ese semestre, al cerrar los teatros públicos en ese semestre, el teatro independiente que siempre se prepara para luego del inicio de clases, y fundamentalmente el epicentro que son las vacaciones de invierno, desde el punto de vista fáctico, práctico de la actividad nuestra estaba perdido. Y también dije en marzo que esperaba, y hoy sigo creyendo a lo mejor lo mismo, que en primavera empecemos a hacer funciones presenciales, siempre aclaro que estoy hablando de lo presencial, casi como manera de ir preparando la temporada 2021, porque lo que temo es que si no se pudiese abrir en primavera, lo que empezamos a hipotecar no es la perdida temporada 2020, sino empezamos a hipotecar la 2021. ¿Y cómo sería, Carlos, lo presencial? ¿Cómo sería esa forma? Con los protocolos que se han presentado la semana pasada en el Ministerio de Salud, donde concretamente, lo digo rápido, son 3 fases. La fase 1 es la que debería salir, digamos, en forma inminente, que tiene que ver con el ingreso a las salas, estadios, etcétera, pero para trabajadores, artistas, mantenimiento de edificios, grabaciones en diferido o en vivo por streaming o por cualquier sistema tecnológico. Eso sería la fase 1 sin público. Claro. Una vez superado eso, siempre con el distanciamiento social que indica el protocolo, ya empezaríamos a correr con la fase 2 y luego la fase 3, arrancando en un 50% de la capacidad para ubicarlos a ustedes en una especie de damero en el patio de butacas, donde una persona se sienta y no tiene una persona atrás, ni adelante, ni a cada costado, y de esa manera termina dando un 50% de la capacidad de todas las salas. Por eso, Carlos, yo decía en una introducción que en Europa habían puesto maniquíes. Lo tengo a José María Muscari. Muscari está de manera virtual también, así que conectamos casi en una especie de Zoom para que te haga una pregunta, Carlos. Carlos, yo quería saber, más allá de las conversaciones que nosotros tenemos en el marco más de lo privado, digo que por favor le cuentes a la gente cómo es tu realidad y la realidad de los productores teatrales actualmente, porque hay algo que el público desconoce y en general cuando hablamos de la crisis del teatro se empieza a hablar del boletero y de toda la gente que trabaja, y en realidad hay algo que vos
me contaste de manera privada que está bueno que el público se entere, que es que en definitiva los que están en crisis son los artistas, porque los empleados siguen estando empleados y cobrando su sueldo, ¿no es así? Claro, es interesante, ¿no? Porque tiene dos aristas bien definidas esto. Hoy está más protegido todo el personal, el staff de todos los ámbitos que están en relación de dependencia los 12 meses del año, porque tienen un empleador, tienen a quien reclamarle si no le cumplen, y además el propio Estado, con el sistema que creó del 50% de los salarios, con un mínimo de un salario mínimo vital y móvil y un tope de 2 salarios, colabora también con las empresas para pagar los sueldos de la gente fija. El problema es que paradójicamente los teatros se nutren de artistas, se nutren de autores, de directoras, de todo lo que tiene que ver, para decirlo mal y pronto. Y ahí no hay ayuda, Carlos. ¿Crees que deberían ayudarlos? Sería el trabajo eventual. No tienen empleador. Claro. O sea, si Muscari escribe una obra, o la actúa, o la dirige, no tiene a quien reclamarle porque no tiene contrato con nadie. No sé si queda claro que se da una paradoja. Que el personal que está para servir a los artistas en el hecho teatral, que le justifica al edificio teatral su creación, está más desprotegido el artista que el trabajador que soporta, digamos, la relación de dependencia todo el año. Carlos, y hablaste del protocolo de cómo sería el ingreso de la gente a las salas en una posible fase 1. ¿Cómo crees que sería el proceso de los ensayos? Porque hay obras que requieren mucho más tiempo que otras, no sé, por ejemplo, Extravaganza o una comedia musical, que quizás una comedia que en 2 meses o con buenos actores la puede sacar en 1 mes de taquito. ¿Cómo es todo ese proceso? Porque también nos intriga en esta parte. No hay duda que el distanciamiento social también impera en los escenarios. Vale decir, a mayor metraje cuadrado del escenario, más intérpretes pueden subirse, porque va a haber que cuidar la distancia y va a haber puestas en escena que no se van a poder hacer. Claro. No hay duda que hay espectáculos que en la primera etapa no se pueden presentar porque no se puede cumplir el distanciamiento social. Pero hay muchísimos espectáculos que sí se puede hacer, ya sea porque per se son con distanciamiento social, y doy un ejemplo todos estos días para hacer fácil al público. Sí. Art, una obra muy conocida que protagonizan 3 actores, donde perfectamente se puede hacer cumpliendo el distanciamiento social. Claro. Y hay otras que no se pueden hacer en la primera etapa. Es como lo decís, no es abrir y que el público vaya, primero porque además hay una propia dinámica del público que tiene que ver con las ganas desde ya, pero por otro lado con el bolsillo hogareño y también con el efecto post-cuarentena, y también dentro de los artistas en saber que hay espectáculos, sobre todo los más masivos, que van a estar con un problema extra, por lo menos en la apertura, hasta que la pandemia pase. Carlos, sacándote un poquito de este tema, bueno, sabemos el vínculo que tenés con Mirta, queríamos preguntarte cómo está y si tiene pensado volver en algún momento o ya le cedió ese lugar a su nieta Juanita. No, te aseguro que sé que está bien porque he hablado por teléfono, pero no puedo ahondar en respuestas porque no las tengo y prefiero hablar de lo que sé. Es increíble, Carlos, que... Sí, José, dale la última pregunta que no tenemos mucho tiempo, dale. Sí, te quería preguntar, digo, ya sabés que hay un montón de espectáculos como Sex, como Amor en Cuarentena, el espectáculo que está haciendo Marrale, como algunos espectáculos que hace Timbre 4, que funcionan con modalidad a la gorra virtual. Digo, te pregunto desde la estructura de multiteatro, ya no como empresario, sino más bien como gestor de espectáculos, si no pensaste en, hasta que vuelva a lo presencial, encontrarle alguna vuelta virtual a tus producciones. No, mira, José, yo apoyo totalmente lo que se está haciendo porque es un momento increíble y sobre todo porque hay muchos artistas y creadores que necesitan, como dije antes, tener algún tipo de red de contención también económica, aparte de la comunicación con el público, que es un leitmotiv de los artistas. Ahora, para estructuras grandes, de edificios realmente muy onerosos, en una avenida como Corrientes de Buenos Aires, que esto se replica en los teatros de Nueva York, de Londres, de España, de México, y con personal agremiado en decenas, es imposible sostenerlo desde lo económico. O sea, que hay que apoyarlo porque me parece que está bien que se haga y que lo hagan todas las personas que puedan, pero no desde la estructura. Carlitos, te quiero agradecer por el tiempo. Siempre es un placer charlar con vos, mandar un abrazo a Nico, a tu hijo, solamente a él, a vos no. Y gracias siempre por la buena onda, un placer verte.
Chao, un abrazo a ustedes. Que ande Suerte. bien. Carlos. José, Chao, gracias Carlos. por todo, amigo. Un abrazo enorme.